Cleta y su hombre. Cerca de media legua al norte de Esquina, al margen del camino que va a Goya, se alzaba el rancho. Al frente había 2 enormes palmeras de las llamadas yataí, y al fondo varios espinillos, aromitos y un florido niñorupá. Una mujer pequeña de rostro cobrizo y cabellos negrísimos se inclinaba afanosa sobre la mesa rústica extendiendo, con ayuda de una botella, la masa para las empanadas. Al otro día iban a correr el cunumí de Don Gauna y el sahuaipé de los Almadas, y tendría ocasión de vender su mercancía entre la concurrencia. Hubiera querido hacer chicharrón y chipaquezú como otras veces, pero no tenía con qué comprar los elementos. Apenas si le habían fiado la carne y la harina con la promesa de pagarlas el lunes sin falta. Las pasas y las aceitunas se la dio de yapa el hijo del bolichero, pero bien sabía ella la intención que ocultaba esa condescencia. Bueno, dijo resignada, ¿qué pa le vamos a hacer? Si por lo menos su hombre tuviera la viarada de irse a trabajar en la forestal por unos meses, o se acercara al puerto como antes, ayudar en la descarga de los barcos. Pero no había peligro que eso sucediera, porque ya se había enviciado en no hacer otra cosa que dormir todo el día, tomar mate y tocar la guitarra. Cuando ella ganaba unas monedas, él tranquilamente se las sacaba para ir a emborracharse en el almacén y volver ebrio a darle unas palizas brutales con su rebenque de cuero de carpincho, que donde se asentaba arrancaba la piel o levantaba una roncha. Y bueno, ¿qué pa le vamos a hacer?, volvió a decir con su eterno fatalismo. Pensándolo bien, ni siquiera lo quería. Cariño fue el que le tuvo a Lencho, que una noche la robó de la casa de sus padres en Concepción y la dejó abandonada al poco tiempo a Ciriaco Vera, el empedradeño, con quien vivió un loco romance durante 3 meses, hasta que lo mataron en un comité de los autonomistas la víspera de una elección. Después anduvo un tiempo de mano en mano como mate en noche de velorio, hasta que se acorraló con Anicio Benítez, el Tape por mal nombre. Cleta, llamó el hombre desde el catre donde acababa de dormir su larga siesta. Se va a unos mates. La mujer pensó que con solo unos minutos más podría terminar su trabajo y rogó: ¿Podés esperar un momento, Anicio? Pero el hombre ni se dignó a contestar, y ella, temerosa de su cólera, se limpió la mano en la falda y llenó de yerba la calabaza. Acomodó después la bombilla y echó el agua de la pava que estaba en la vera del fuego encendido junto al horno. Y por cerca de 1 hora anduvo yendo y viniendo con el amargo brebaje hasta que al fin Anicio gruñó: «Está lavado, no quiero más. Si querés le cambio la yerba». «No, no servís pa' cebadora. Dame unas chirolas para el almacén». «No tengo, Anicio, si hasta la harina me la dieron fiada». Calló el hombre y la miró intensamente. De haberle mentido, se hubiera puesto a temblar bajo la frialdad de esa mirada escrutadora, pero como le había dicho la verdad, esperó tranquila. De pronto, él alcanzó a ver las 2 argollas de oro que llevaba en las orejas, regalo de su madrina. «Dame los aros», ordenó. «Se les voy a empeñar a don Matías. No me ha de dar mucho, pero ha de alcanzar para unas copas». Mansamente ella obedeció. Esos aros eran recuerdo de otros tiempos más felices, de su niñez sin aprietos en Concepción. Esos aros le traían el recuerdo de sus seres queridos y los había conservado a pesar de todas las necesidades. Sin embargo, su hombre se las había pedido y ella no podía resistirse. Haciéndolo saltar de la palma de la mano, Anicio salió hacia el camino y se perdió en la distancia. Cleta volvió a las empanadas
y estuvo trabajando en ellas hasta muy entrada la noche. Volvió él a la madrugada y, como de costumbre, empezó a reñirla y terminó azotándola brutalmente. Cleta se acurrucó en un rincón a recibir los golpes, mordiéndose los labios para no gritar. Al final, Anicio, cansado, cayó al suelo y se quedó tendido con un sueño estertoroso. Cleta lentamente se levantó. Las heridas le ardían y hubiera querido aplacar su dolor mojándolas con agua fresca. Pero antes debía atender a su marido. Con esfuerzos sobrehumanos consiguió levantarlo hasta la cama. Allí lo libró de sus ropas y lo acomodó en el lecho. Ya para entonces se habían calmado sus dolores y se tendió cuidadosamente en el borde de la cama, encogiéndose cuanto le fue posible para no turbar el reposo de su hombre. La reunión fue un éxito para el Kunumí y la fiesta se prolongó después con discretas jugadas de taba y algunas otras carreras de menor cuantía. Cleta vendió a buen precio su mercancía y aprovechó la presencia del carnicero y de don Matías para librarse de sus deudas. Cuando llegó Anicio, le sacó los pocos pesos que le quedaban, que fue a derrochar alegremente en juegos de azar y en copas de caña. Cleta, sabedora de sus costumbres, se quedó sentada en cuclillas junto a sus canastos vacíos, para llevarlo de vuelta al rancho cuando concluyese su juerga. Allí la encontró José, el hijo del almacenero, que le dijo: «Esta noche a las 10 voy a ir por tu rancho». «¿No sé a qué?» «No te hagas la sonza, te voy a silbar 3 veces para que salga». «Ajá, ¿y mi marido?» «Va, ese al paso que va estará más borracho que mi abuela». «No sé, José, a lo mejor estoy dormida». «Déjate de macana y recordá que a las 10 voy a ir. Hasta luego, hasta luego». Sacó un cigarro de su seno y lo encendió. Fumaba con fruición, lanzando al aire grandes bocanadas de humo. Las sombras iban borrando el paisaje en la lejanía. Cleta se incorporó y fue en busca de su marido. La brasa del cigarro iba adelante brillando como una gigantesca luciérnaga. Se metió e inquirió en los grupos postreros sin obtener noticia. Regresó a su hogar malhumorada. Anicio tampoco estaba allí y supuso que con algunos amigotes habría ido al almacén a emborracharse. Encendió fuego y se dispuso a preparar la cena mientras se confortaba con algunos mates. Anicio llegó bien entrada la noche con un humor de todos los demonios. Rechazó la tortilla que le había preparado para la cena y pidió mate. Al recibir uno de ellos, de sus manos inseguras por la ebriedad, resbaló el recipiente haciéndose pedazos contra el suelo. «¿Ves, idiota, lo que has hecho?», tronó. «Pero», intentó ella defenderse, mas él ya enarbolaba su rebenque y lo hacía caer inmisericordia sobre sus espaldas. Cleta echó a correr por el patio y él, furioso, la siguió golpeando la implacable. Los lamentos de la mujer y los improperios del hombre espantaron el silencio, y desde lejos se oyó el rumor de unos pasos que se acercaban. Anicio, babeante y fuera de sí, alzaba el brazo y lo dejaba caer sobre el bulto sufriente de Cleta, que mordía la tierra en su impotencia. De pronto vibró a sus espaldas la voz de José: «Sosiéguese, don Anicio, déjela». El borracho iracundo dióse vuelta y enfrentándolo rugió: «¿Y a vos quién te mete, hijo de perra?» «Quieto, don Anicio, quieto». «¿Qué quieto ni 8 cuartos? Te voy a dar por entrometido». Y rebenque en alto se lanzó contra el intruso. El joven más ágil esquivó el ataque y con un golpe en la muñeca hizo volar el rebenque, que cayó junto a la mujer desvanecida. Anicio, no obstante, no cejó y se arrojó sobre el rival, enviándolo al suelo.
Sobrevino entonces una lucha sorda y sin cuartel. Revolcáronse jadeantes por el piso y clavándose los dedos como garfios, buscando la garganta del contrario. El odio los enceguecía y pronto comprendieron que en ese combate uno de ellos habría de quedar por siempre. Al fin, José, más joven y sereno, consiguió montar a horcajadas sobre Anicio y le cerró las manos en el cuello. Lentamente los dedos se hundieron en la carne y la respiración del vencido se tornó dificultosa. Cleta, saliendo de su desmayo, vio a su frente la masa informe de los contendores. La luna enorme y redonda, apareciendo de improviso detrás de una nube, mostróle el rostro angustiado de su hombre, debatiéndose en la desesperada agonía. José, dueño de la situación, lo apostrofaba: «Aprendé, desgraciado, a golpear mujer». Los labios de Anicio se movieron desesperados. Ningún sonido pudo brotar de ellos, pero Cleta entendió el llamado. Tendió la mano al rebenque y asió la lonja, húmeda aún con la sangre de sus heridas. Después irguióse y con toda su fuerza descargó un recio golpe con el pesado cabo sobre la cabeza de José. Se aflojaron las manos del joven y cayó sobre el vencido con el cráneo partido por la violencia del impacto. Anicio retiró el cadáver de sobre su cuerpo y se levantó respirando ruidosamente. Dio unos pasos y volvió a caer vencido por la fatiga y por el alcohol. Entonces la mujer se acercó a su lado y levantándole la cabeza, la puso en su regazo. Luego, suavemente empezó a acariciarle los cabellos como si fuesen los de una criatura.